José Luis Manrique, director de Estudios y Estadísticas del Observatorio. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si miramos en esos datos, podríamos pensar que son buenas cifras, tenemos ese número récord, pero si buceamos un poquito más, miramos que el número total alcanza 7,47 millones y a pesar del crecimiento que destacábamos, desde los datos de la patronal, desde vuestros datos de Inverco, arrojáis que solo el 15,8% de los españoles son partícipes a día de hoy, o a cierre de 2021, mejor dicho, de un plan de pensiones. ¿Cómo estáis viendo la evolución, sobre todo teniendo en cuenta ese cambio de normativa que entraba en vigor en 2021 y que reducía esas cuantías de las aportaciones? Pues la verdad que ha sido una pena haber desperdiciado un año como el pasado, que fue un año brillante. Bueno, la buena noticia es que los planes de pensiones aportaron 7.000 millones a la jubilación de sus partícipes, que no está mal. Digo que es una pena porque la limitación que supuso la reducción de los máximos desgravables, pues fíjate que supuso casi, un 40% de reducción en las aportaciones. Normalmente los españoles anualmente, más o menos, aportábamos 4.400 millones a los planes de pensiones y el año pasado solamente aportamos 2.600, o sea, un 40% de caída, pero explicado exclusivamente por la limitación que le supuso la reducción de estos máximos desgravables, ¿no? Y todo esto, estoy hablando de planes individuales, y todo esto sin haberlo compensado con la puesta en marcha de un producto como los planes de pensiones de empleo públicos, que per se la idea es buena, pero a lo mejor un poco desacompasada en el tiempo, porque claro, si por una parte limitas el ahorro, pero por otra parte no permites que se ahorre en otra cosa, el partícipe, el ahorrador español, que está muy mentalizado con su jubilación, con el complemento para su jubilación, pues no sabe dónde invertir, ¿no? Y por eso digo que ha sido un año perdido, un año en el que los mercados colaboraron mucho en el ahorro de los partícipes, es decir, una pata del banco conseguida, pero la otra pata, que es la de las aportaciones, pues desgraciadamente no pudieron completarse porque no se les permitió, porque estaba ahí esa limitación, que este año ha aumentado incluso, porque si el año pasado el límite estaba en 2.000 euros, este año se ha puesto en 1.500 euros. De hecho, los datos primeros que tenemos hasta abril apuntan a una nueva reducción de un 15% adicional en las aportaciones respecto a lo que vimos a finales de 2021. En resumen, buenas noticias por el tema de mercados, pero quizá un poco desaprovechado porque podíamos haber utilizado ese año para incrementar todavía más el ahorro acumulado para la jubilación. José Luis, a ver si te he entendido bien. Me decías que apreciáis una reducción del 15% entre enero y abril de este año ya en las aportaciones que se está haciendo a esos planes, ¿verdad? ¿Cómo prevéis entonces con esa nueva reducción de la cuantía que se puede aportar? ¿Cómo prevéis cerrar el año 2022? ¿Cómo puede afectar esto en un momento además que tenemos la inflación disparada y que está todo el mundo buscando, por ejemplo, formas de ahorrar, ¿no? Vía inversiones de cualquier tipo y donde esta serie de productos, bueno, pues estaban en el punto de vista de muchas personas. ¿Qué expectativa podemos tener entonces? Pues muy bien apuntado, porque estamos en un momento complicado porque inflación disparada, el partícipe ya es consciente de que su ahorro necesita un valor añadido para que no pierda poder adquisitivo, y en esta época precisamente de alta inflación es cuando, y encima el partícipe ya mucho más mentalizado en el que lo hemos visto en fondos de inversión, el partícipe está ahorrando más. Pero claro, siempre y cuando le dejen, ¿no? Entonces, cuando le limitas este ahorro en un momento en el que el partícipe va madurando mucho con respecto a lo que había antes, porque el partícipe español era muy, históricamente, para lo bueno o para lo malo, de ahorro inmobiliario, lo que es el ahorro a largo plazo, y si no, el depósito, la cuenta corriente con un tipo de interés. Ahora ve que ese depósito no le da interés, en cambio ve que hay inflación. Pues la verdad que las posibilidades, si le restringimos posibilidades en el ahorro, le estamos poniendo un compromiso. Y como dices tú, pues la perspectiva pues no es buena, porque
El rendimiento en lo que va de año, lo que son las carteras, pues bueno, no está siendo del año pasado. En lo que llevamos de año estaremos en torno a un 4% de ajuste. Todavía tenemos recorrido por lo acumulado el año anterior, pero claro, no siempre los mercados se van a portar como se portaron el año pasado. Si no permitimos aprovechar estos momentos al ahorrador, pues está claro que la acumulación se va a resentir mucho. ¿Cómo vamos a acabar el año? Pues el año pasado ya con el límite en 2.000 euros, por primera vez en la serie histórica, el neto de flujos, es decir, las aportaciones de los partícipes durante ese año menos las prestaciones, lo que recibían por prestación para su jubilación, ya estaba en negativo. Fue el primer año en la serie histórica que en el sistema individual había prestaciones netas negativas o positivas, quiero decir, o sea, el neto era negativo. Pues este año, desde luego, probablemente veamos lo mismo, porque las prestaciones suelen ser bastante planas. De hecho, lo normal en un sistema que va madurando y donde los partícipes cada vez se van jubilando más, lo normal es que haya un incremento paulatino de las prestaciones y que sea constante. Si las aportaciones, que es el sumando, lo disminuimos, lógicamente el neto va a ser todavía más negativo. Esto unido a, por lo menos de momento, seamos optimistas, pero en fin, las cosas hasta ahora en el mercado son como son, pues la perspectiva no es buena. Es probable que cerremos el año, por lo menos si la cosa se mantiene, con un ajuste, ¿no? Bueno, pues tendremos que vigilar eso. José Luis, también a ver, ¿no?, qué va pasando con todas estas regulaciones y reformas, y sobre todo también lo que tú dices, el comportamiento del mercado este año no tiene nada que ver con lo que sucedía el año que viene. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque veíamos en el informe que ha crecido la exposición a productos de renta variable. Es una de las características que nos dabais de 2021, la renta variable, que es una de las que está sufriendo en este 2022, por cierto. ¿Cómo está evolucionando esa composición renta variable, productos mixtos? ¿Hacia dónde creéis que va la tendencia? Bueno, de momento me da la sensación de que el partícipe, cuando modificó esa tendencia, era plenamente consciente de ello. O sea, no lo hizo al azar, no lo hizo obviamente condicionado quizá por las circunstancias y en un momento de más estabilidad en los mercados, pero por lo menos lo que estamos viendo ahora es que no se está modificando sustancialmente, por lo menos en planes de pensiones, esta composición, este mix de cartera. Sí lo hemos visto en fondos de inversión, donde en lo que va de año las categorías más conservadoras de renta fija a corto plazo y renta fija a largo plazo están llevando la palma y la mayoría de suscripciones. Menos en pensiones. Lo que está claro que ese incremento de 4 puntos porcentuales en porcentaje de lo que es la cartera de renta variable que vimos el año pasado, eso se va a reducir por los ajustes que están viendo los mercados, ¿no? Fíjate que el año pasado subimos la renta variable suponía el 15% del total a finales de 2020 y acabamos el año en el 19, y pico, el 19,2 creo, o sea, 4 puntos y pico porcentuales de incremento por dos razones, porque los partícipes aumentaron su exposición a riesgo, mentalizados con el tema de intentar dar un valor añadido a sus ahorros, y dos, por la propia revalorización de las carteras de renta variable, ¿no? Desde luego vamos a ver un ajuste, eso está claro, pero yo creo que más de momento, más por lo que es mercados, porque el partícipe está aguantando, está sujetando su exposición. Y el partícipe actual español ya no tiene el perfil de antaño, de hace muchos años, muy cortoplacista, muy conservador. Sigue siendo conservador, pero ya no funciona tanto en el corto plazo como antes, y lo estamos viendo en las encuestas, por ejemplo, del Observatorio Inverco, donde ya dan hasta plazo de 3 años. El inversor ya ahorra a plazo de 3 años. Y eso se nota porque le da margen al partícipe, le permite invertir en carteras con algo más de riesgo.
algo más de renta variable, ¿no? Prefiero decir, porque desde luego riesgo hay que tener cuidado porque la renta fija está moviéndose casi igual que la renta variable, pero bueno, o sea, lo de riesgo entre comillas. Pero bueno, y yo lo que veo es que se va a mover, pero más por mercado, con la esperanza de que esto cambie, lógicamente, dando un plazo razonable, las carteras de renta variable siempre acaban recuperando los ajustes. Lo digo, más por eso a corto plazo, más por los ajustes de mercado, que más de momento, a no ser que ocurra algún shock en mercado o alguna cosa que modifique sustancialmente la tendencia inversora de los partícipes, más por eso que por la propia modificación de carteras del partícipe. Además, en planes de pensiones, que es una inversión a mucho más largo plazo, son más consistentes, más constantes en las carteras, ¿no? Los partícipes. Pues nos quedamos con ese análisis, José Luis Manríquez de Inverco. Muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos cómo están evolucionando estas cifras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias.